¿Qué tal, jóvenes? Señoritas, buenos días. El día de hoy vamos a ver o vamos a hacer el cálculo de un lente de contacto con superficie interna tórica. Vamos a hacer el ejemplo que les mostré la clase pasada, en donde tenemos una graduación de más 650 con menos 450 a un eje de 0 grados. Y tenemos una keratometría de 40.50 en la horizontal por 0 grados sobre un 45.00 por 90 grados en el meridiano vertical. Es completamente diferente al de superficie interna esférica, porque en este punto no vamos a utilizar lo que es el astigmatismo corneal. Sin embargo, sí vamos a utilizar la tabla que hemos manejado anteriormente para realizar lo que son los cálculos pertinentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si se dan cuenta, vamos a manejar una distancia al vértice de 12 milímetros, la separación que hay entre el armazón y el ápex de la córnea. Tengo que convertir los dos meridianos a radios de curvatura para que estos se conviertan en la curva base de mi lente. ¿Qué es lo que tengo que realizar? 337.5 entre 40.50, que va a dar como resultado 8.33 milímetros. En el segundo va a ser 337.5 entre 45 y me va a dar como resultado 7.50. Ya tengo las dos curvas bases que necesito en la conversión de meridianos a radios de curvatura. El siguiente paso va a ser de esta manera. Voy a restar a ese 8.33 menos 7.50, que va a dar 83. En realidad es 0.83, pero vamos a tomarlo como puntos. Mi siguiente paso va a ser, a ese 83 le voy a sacar una tercia, que va a quedar como 27, que serían puntos. Mi siguiente paso va a ser que esos 27 puntos se los voy a restar estos al radio de curvatura mayor, que en este caso va a ser 8.33. Aquí tomen en cuenta que es radio de curvatura, no son los meridianos o las keratometrías. A ese 8.33 le voy a restar 0.27 y me va a dar como resultado 8.06. Ya tengo la curva base 8.06, y en la siguiente curva base no le voy a hacer absolutamente nada. Va a quedar en 7.50. Ya tengo calculada mis curvas bases de ese lente con una superficie interna tórica. Ahora, ¿qué tengo que realizar? Voy a calcular el poder. Aquí es donde va a entrar la tabla. Se dice que mi graduación es de más 650 y me voy a ir ahora con estos 27 puntos. Voy a buscar la tabla donde me dice que voy a manejar 20, 25 y 30. Si me doy cuenta, entre el 20 y hasta el 24 tendría yo que modificar una dioptría. Entre el 25 hasta el 29, 1.25. Del 30 al 34, 1.50, y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta que esos 27 puntos entran en el segundo renglón entre el 25 y el 29. Y me voy a la siguiente columna. ¿Cuánto es lo que voy a modificar? 1.25. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Recuerden que dice la tabla que si es positivo, resto, y si es negativo, sumo. Entonces, a esa graduación de más 650 le voy a restar ese 1.25, me va a quedar una graduación de más 5.25. Ahora, ¿qué sucede? Voy a determinar mi distancia al vértice. Ese más 5.25, como tiene una distancia de 12 milímetros, le voy a sumar
¿Cuánto? Puedo hacer lo que es la fórmula de la distometría, o me puedo ir con las tablas que me facilitan los proveedores, y me va a dar como resultado un 0,50. Hago lo que es la suma y mi graduación final será de más 5,75. Y ya tengo la siguiente opción: 5,75. Y ese es el procedimiento para realizar el cálculo de un lente de contacto con superficie interna tórica. Espero que les funcione. Tomen en cuenta que son completamente diferentes los cálculos en relación a una superficie interna esférica, tomando en consideración que ahora no voy a tomar en cuenta el astigmatismo corneal, sino que tengo que convertir esos meridianos a radios de curvatura, hacer una resta, me va a dar un resultado y le voy a sacar una tercia de ese resultado que obtuve. Me va a dar 27 puntos en este caso, y se lo voy a restar al radio de curvatura de mayor valor. Me va a quedar 8,06, y esto va a ser la curva base. Y la siguiente curva es cuando hago la conversión de meridianos, o lo que son las dioptrías, a milímetros, y me queda exactamente igual. Graduación: lo que hago es determino los puntos que me resultaron y me voy en la tabla para identificar dónde se encuentra, y hago la suma o la resta según sea el caso del poder inicial. Determino mi distancia al vértice y me va a dar un resultado final, que en este caso es de más 5,75. Entonces tendré que ordenar un lente de contacto con superficie interna tórica con un poder de más 5,75, una curva base de 8,06 y una curva base de 7,50. Y en este momento finaliza nuestro cálculo como tal para adaptar un lente de contacto con estas características necesarias para mi paciente. Ahora, es importante recordar que este tipo de lente lo vamos a adaptar cuando el astigmatismo sea mayor a las 3 dioptrías, y que siempre hay que tener la precaución de que la curvatura de los meridianos principales no exceda las 2/3 partes del astigmatismo corneal queratométrico, porque de lo contrario podríamos provocar un astigmatismo residual. Entonces, hay que tener en consideración esto último que les acabo de mencionar. Que tengan buen día, cuídense mucho.